video será bastante breve y es que solamente quería comentarles lo que he estado leyendo acerca del trauma acústico asociado con vehículos motorizados y vehículos no motorizados. Y esto nace desde hace algún tiempo, hace un par de meses comencé a andar en bici eléctrica. Las bicis eléctricas ya llegan a unas velocidades un poquito más altas, 40, 50 kilómetros por hora, y me llamaba la atención que todos los días, todo el tiempo que salía con la bici eléctrica, sonaba la alarma de precaución acústica o precaución auditiva en el reloj. De hecho, ahorita puedes estar viendo cómo salen las notificaciones en el Apple Watch. Y me llamaba la atención que todo el tiempo estaba la notificación prendida, a pesar de que andaba en una bici eléctrica. Nuevamente les digo, más o menos son de 40 a 50 kilómetros por hora cuando se alcanza la velocidad máxima en este tipo de vehículos no motorizados. Me llamaba la atención y yo pensaba que era por el ruido de la calle, por el ruido de las motos que pasan, ruido de coches, etcétera. Así continué un par de meses, más o menos 1 o 2 meses, usándola y siempre con la notificación encendida. Ya después, cuando hice el cambio a una moto, que mi primer moto fue una Pulsar 250 que usé durante un mes para poder aprender, para poder practicar, y que si me caía no tuviera que desembolsar mucho dinero por las refacciones o por los daños, nuevamente se encendía todo el tiempo el contador de precaución acústica. Aquí ya me llamaba más la atención porque decía, seguramente es por el motor, seguramente en este momento sí, ya esto es un motor que se encuentra abajo, que está en marcha, y yo lo asociaba eso a que pues el motor daba ese tipo de problema acústico. De hecho, yo, como las manos van un poquito más hacia adelante, yo también lo asociaba con que seguramente es porque la mano está un poco más abajo de mis oídos, está más cerca del motor, etcétera. Después comencé a leer un poquito sobre este tema, qué pasaba, porque sí me llamaba la atención que todo el tiempo estaba la notificación del reloj prendida, y llegó un momento en el que el celular pues ya me mandó la notificación de que mi promedio en los últimos meses de audición había estado digamos en el tope, y que tenía que hacer algo para poder disminuir el trauma acústico a futuro. Entonces aquí fue cuando ya puse un poco más de atención para saber qué es lo que estaba pasando y ver si no estaba yo ocasionando algún problema que pasara desapercibido. Obviamente en este punto pues yo consideraba que usaba casco, que el casco hasta cierto punto aísla un poco del ruido tanto del motor como de la calle, y yo me sentía tranquilo. Pero ya cuando el celular me dio la notificación de que ahora sí, en los últimos meses había estado ya sobrepasando los límites de audición, y que esto ya podría estarse asociando a un daño auditivo, ahora sí me puse a leer cuál es el deterioro auditivo específicamente de las motos, para poder tener un poco más de contexto y un poco más de información. Aquí hago una pequeña acotación: yo soy médico, me dedico al área de la salud y todo el tiempo estamos leyendo artículos médicos, artículos relacionados con la medicina. Entonces hice una búsqueda en la base de datos que nosotros habitualmente usamos, y da la casualidad de que encontré mucha literatura y mucha información sobre trauma acústico asociado a vehículos de motor, vehículos no motorizados, y esto va relacionado, a veces podríamos pensar que con el sonido del motor, pero no tanto con el sonido del motor, sino va más relacionado con el viento que nos da en los oídos cuando estamos arriba de este tipo de vehículos. Llama la atención de que propiamente no es el motor el que provoca el trauma acústico, que aquí también hago un paréntesis, sí podría estar asociado un escape muy ruidoso a tener problema acústico, como te voy a mostrar ahorita, pero más que nada es el viento que está chocando contra nuestros oídos todo el tiempo que estamos arriba de un vehículo, ya sea motorizado o no motorizado. En este caso, desde la bici, aquí fue cuando ya hice como la relación que sucedía meses pasados, donde pues voy en la bici y no es tanto el sonido del motor, porque la bici no tiene ningún motor, sino es más el sonido del viento que está pegando con el dispositivo, con el sensor del Apple Watch, y ese mismo viento está pegando en mis oídos. Este es un problema real que una vez me puse a buscar información, encontré que mucho trauma auditivo se asocia hasta con ciclistas que se van a rutas, que se van a viajes un poquito más extensos, y que todo el tiempo están teniendo ese contacto del viento en los oídos. Realmente es el viento el que genera el trauma acústico, y es el viento el que también activaba el sensor del reloj,
y eso es lo que me estaba dando las notificaciones. Ya haciendo la búsqueda exhaustiva puedes ver unos artículos que te estoy poniendo en la pantalla nada más para que los conozcas, donde justamente se asocia este viento con este trauma acústico ocasionado por cualquier tipo de vehículo de motor, ya sea motos, bicis, jet skis, etc. De aquí nace la recomendación de que para protección de los oídos se use algún tapón. Y aquí te pongo simplemente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde pone que en general tenemos que estar sometidos a unos decibeles menores a 80 para que no haya lesión a nivel auditivo. Una vez que los decibeles rebasan los 80, aquí comienza a tener problemas la audición. Depende del tiempo en el cual estemos expuestos, va a ser el tipo de riesgo que estemos teniendo al momento de tener problemas auditivos. Te paso la siguiente gráfica donde podemos ver susurro, lluvia moderada, conversación, aspiradora, todo genera cierta cantidad de ruido, pero el problema ya comienza a ser cuando estamos, por ejemplo, en la motocicleta, que ya sobrepasa los 80 decibeles recomendados por la OMS, donde ya estando propiamente en la motocicleta puede ser tanto el trauma acústico producido por el motor como el trauma acústico producido por el viento, que va a generar cierta resonancia en nuestro oído. Aquí puedes ver que se recomienda una exposición de motocicleta más o menos 4 horas en 7 días a este rango de decibeles, que son 90 a 100. Prácticamente la mayoría de nosotros sobrepasa las 4 horas por semana porque nos trasladamos de repente al trabajo, etcétera, y a veces pues hasta puedes rebasar esto en un solo día. Es importante cuando estés en una moto que protejas tus oídos porque sí genera cierto deterioro a la larga. Obviamente esto no lo vas a ver en un mes, 2 meses, 3 meses, pero a partir de cierto tiempo ya va a comenzar a tener deterioro tu audición, justo como me mandó la notificación del celular de que ya estaba probablemente en riesgo de tener deterioro de la audición. ¿Cómo te puedes proteger de esto? Simplemente usando unos tapones. Y digo, esto no es tan complicado, simplemente es comprarse unos tapones, los venden en cualquier farmacia. Yo me compré unos tapones como los que estás viendo ahorita en las imágenes. Esos tapones son cómodos, no generan incomodidad dentro del casco, y recuerda que no nada más te van a aislar del ruido, sino del viento. Muchas veces los cascos no tienen un sello totalmente hermético y llega a entrar mucho viento en las pequeñas hendiduras que tienen. Y de hecho, propiamente los tapones es para cubrir de los dos, tanto del viento como del ruido externo que nos podemos encontrar. Esos tapones te recomendaría usarlos todo el tiempo que estés en moto. Obviamente no son para que te quedes sin escuchar, sino para protección a futuro y disminuir esos pequeños decibeles que podemos tener por arriba de los 80 decibeles que recomienda la OMS. Yo ya los uso todo el tiempo, sigue dando las notificaciones mi reloj, mi teléfono, pero al menos ya estoy seguro y tranquilo de que a futuro, en algunos años, no voy a tener trauma acústico asociado a esto. A todos nos gusta cómo se escucha ese escape ruidoso de repente, pero también hay que considerar que puede generar cierto deterioro auditivo. Nada más quería comentarles esto, espero que se protejan, usen su equipo, cualquier cosa ya saben en los comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.